Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Ya en el capítulo anterior entramos en la semana de la Pasión, en la semana de los eventos finales del ministerio de Cristo. Juan menciona lo que sucedió el sábado en la noche en la casa de Simón, aunque no menciona a Simón, donde María unge los pies de Jesús y Jesús dice: ella me está preparando para la sepultura, a pesar de que Judas criticó la acción de María de Betania porque dijo que era posible que ese perfume se pudiera utilizar para ayudar a los pobres, pero en realidad él no quería ayudar a los pobres, quería embolsillarse el dinero porque era un ambicioso, y por esa ambición fue que traicionó a su maestro. Juan pasa del domingo de la entrada triunfal al miércoles, cuando los griegos quieren conocer a Jesús y buscan a Felipe. Felipe llama a Andrés y Andrés, junto con Felipe, le muestra al Señor Jesús el interés de los griegos, y Jesús da algunas exhortaciones que les ayudarían a ellos a compartir con otras personas lo que habían aprendido de Jesús. No se menciona lo sucedido el día lunes ni martes de Pascua, y este capítulo número 13, donde nos vamos a introducir el día de hoy, nos habla ya del jueves, aquel jueves por la noche, donde Jesús instituye lo que hoy se llama la Cena del Señor. Era la Cena de Pascua, que tenía un simbolismo de liberación de la esclavitud, y el Señor Jesús expresa a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de perecer. Los evangelistas anteriores dan detalles de lo sucedido, y Juan en particular da un detalle que no mencionaron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Entonces abrimos nuestras Biblias y comenzamos la lectura. Antes de la fiesta de Pascua, aquel jueves por la tarde, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, porque Jesús iba a ascender a la patria celestial, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Expresa el Señor su amor eterno. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y por la revelación que tenemos de los otros evangelios, sabemos que Judas salió el sábado por la noche. Ese sábado, cuando María estaba ungiendo los pies de Jesús, salió a pactar la entrega de Jesús. Y por eso es que Juan dice: ya Satanás había dominado el corazón de Judas para que entregase a Jesús. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Recuerden que esto Juan lo presenta desde esa perspectiva teológica, cristológica de la misión del Señor Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea que podemos concluir de que Simón Pedro fue el último al cual Jesús le lavó los pies. Pudiéramos deducir que Judas fue el primero, porque Judas después de la cena sale a terminar lo que había comenzado aquel sábado por la noche, aquel pacto de entrega con los dirigentes del santuario. Y lo que llama la atención en este sentido es que aparentemente ellos habían ya cenado o estaban en proceso de cena. Y en esa cena de Pascua había carne de cordero, había hierbas amargas, había pan sin levadura, y el Señor había traído ahora un jugo de uvas, que eso lo explicamos en los evangelios anteriores,
con respecto al significado del jugo de la uva, del vino sin fermento que representa su sangre. Pero Jesús se para de la cena a hacer una obra que ninguno de los otros 3 evangelistas mencionó: lavar los pies de sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús hace eso? Según el comentario bíblico, y lo voy a leer textualmente para no perder detalle, de acuerdo con la costumbre judía, que se remontaba quizá hasta los días de Jesús, lavar los pies del amo, del señor de la casa, era uno de los deberes de los esclavos extranjeros, pero no se esperaba que lo cumpliera un esclavo judío. Sin embargo, era un servicio que debía prestar la esposa al esposo y los hijos a su padre. Se consideraba pues como un acto servil, como en ocasión de la última cena no había presente ningún siervo. Uno de los discípulos debía haberse hecho cargo de la tarea, pero ninguno estuvo dispuesto a hacerla. Como ya se habían sentado todos a comer y ninguno se había preocupado por prestar un servicio que era algo muy común, el lavar los pies de los invitados a comer, pero todos eran invitados. Todos eran invitados. El aposento donde ellos estaban allí participando de esa cena era prestado. Y seguramente los dueños de ese lugar estaban también participando de su cena con su familia en otra parte. No había servidores, no había esclavos. ¿Y por qué era tan importante lavarse los pies antes de comer o al llegar a una casa a visitar? Porque las condiciones antiguas no son iguales que las actuales. Estas personas andaban en sandalias por caminos polvorientos. Las mesas no son como las de ahora, altas, con sillas elevadas. Estas personas prácticamente comían en el piso con mesas casi al ras del suelo, sin asientos, simplemente algunas sábanas o almohadas donde recostarse. ¿Y qué era lo correcto? Que antes de que se sentaran en la mesa, antes de que se recostaran para probar alimento, lo correcto era que todos se lavaran los pies o que alguien les lavara los pies. Y como el Señor Jesús no vio ningún interés de sus discípulos, él mismo tomó la iniciativa. De hecho, Jesús, y esto lo estudiamos en los evangelios anteriores, Jesús empezó a mostrarles sencillez y humildad en esas escenas finales. Porque ese lugar, ese aposento donde ellos prepararon la cena, ellos descubrieron ese lugar porque Jesús le había dicho: sigan un hombre que lleva un cántaro de agua. Y no era muy común que los hombres cargaran cántaros de agua, por lo general era un trabajo de mujeres. Y el Señor estaba enseñando la humildad, el servicio. Una y otra vez Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse siervo. Y Jesús se hizo siervo. Y quizás fue sorpresivo para los discípulos, pero ninguno dijo nada. Fue Pedro quien en el versículo número 6 dijo: Señor, ¿me lavas tú los pies? ¿Te rebajas tú a este nivel, Señor? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No era simplemente una obra de higiene antes de comer, para que se sintieran cómodos. Era darles un ejemplo de humildad. Y entender que si el Dios del universo se rebajó a la forma de hombre para servir al ser humano, el ser humano debe tener la misma actitud de su Señor. Ser servidores. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y si el Dios del universo puede hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Tú y yo como cristianos creemos que Jesús es Dios. Entonces este es el mejor modelo que podemos tener para nuestra vida. ¿Por qué nosotros somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan egocéntricos? ¿Por qué somos tan materialistas? ¿Por qué somos tan escrupulosos? Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se doblegó a lavar los pies de sus criaturas. El Señor Jesús le dice a Pedro: tú esto no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Ahora, este rito de humildad
Es necesario practicarlo en este tiempo. Me parece que los que van a participar de la cena del Señor, les es necesario lavarse los pies unos con otros. Hay personas que lo ven como que con escrúpulo, ay no. Y es allí donde está la raíz del problema. Si no somos capaces de lavarnos los pies unos a otros, ¿cómo decimos ser siervos de Dios? Si no podemos servir a nuestro hermano al cual estamos viendo. Y eso que hoy en día hay más higiene. En ese tiempo no había la higiene que hay ahora. Y bueno, la cuestión de higiene es una cuestión personal. Pero es allí mismo donde se ve la humildad del creyente. Dejar tus escrúpulos a un lado. El lavamiento de los pies no deja de ser un símbolo. Es un símbolo. Por eso que Jesús le dice a Pedro, mira, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Entonces, como Jesús le dice de esa manera, Pedro le responde, Señor, no me lavarás los pies jamás. Jamás, Señor, yo no voy a permitir que tú te humilles de esa manera. Si yo he venido confesando que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si yo te vi transfigurado en gloria. Yo he visto los milagros, Señor, tú me hiciste caminar sobre el agua. Yo he visto a 3 personas resucitadas con tu poder. Yo he visto personas sanadas. Tú tocándolo o simplemente hablando. Yo no puedo permitir que tú me laves los pies humillándote de esta manera. Y Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Déjate servir en este momento porque tú después vas a servir a los demás. Por eso es que tú no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro. Yo soy el primero que tiene que demostrar que el ser humano puede ser un servidor. Yo vengo a demostrar al universo entero que se puede obedecer las exigencias de Dios. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón, como no entendía todo en ese momento, le dijo, bueno, Señor, no me laves los pies. Lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Báñame completo, Señor. Y es allí donde Jesús le dice, mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque las personas a una cena iban bañaditos, bien arreglados, pero por el camino se les empolvaban los pies. Y aquí hay una gran lección para nosotros, quienes ya hemos entregado nuestra vida a Cristo por completo en las aguas del bautismo. Del bautismo de agua o nuevo nacimiento o nueva experiencia de vida es un símbolo de lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo, hace y seguirá haciendo en nosotros. Limpiándonos del pecado, purificando nuestra vida, convenciéndonos de justicia, convenciéndonos de juicio, transformando nuestro carácter. Pero en ese proceso de santificación, a veces cometemos errores. A veces cedemos ante algunas tentaciones o inclinaciones o gustos. No es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio progresivo y continuo. Simbólicamente nos ensuciamos con el mundo. Nos ensuciamos quizás una mala palabra, un arranque de ira, una actitud inadecuada. Ya eso causa un efecto en otras personas. Eso no quiere decir que nuestro caso está perdido. Lo que indica es que cada día, constantemente, necesitamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo para ir mejorando esas deficiencias que tenemos. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, a través del estudio, a través de la oración, a través de la testificación. Y cada vez que tengamos oportunidad de participar del rito de humildad, es una manifestación de que constantemente somos dependientes de esa purificación diaria. Por eso les decía, el lavamiento de los pies, el rito de humildad, no deja de ser un símbolo. Ya nosotros estamos bautizados, no necesitamos volvernos a bautizar. Hay personas que preguntan, ¿es necesario el nuevo bautismo? Bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos una referencia al nuevo bautismo. Pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos allí.
Lo que sí es cierto es que cuando una persona apostata de la fe y se aparta de los caminos del Señor y hace todo lo contrario a lo que se propuso haber hecho, es porque descuidó su relación con el Señor. Entonces lo que nosotros vemos, esas acciones o esas inclinaciones o esas actitudes erróneas que se practican constantemente, ese no es el problema. Ese no es el problema. Ese es el resultado del problema. El problema es que cuando una persona se aparta de la fe apostatando abiertamente, es porque descuidó su relación con Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué necesita una persona? Reconciliarse con Dios. Si ha dado un mal testimonio, entonces debe testificar de su arrepentimiento. Si la persona públicamente deshonró el nombre del Señor, es posible que se le recomiende un nuevo bautismo. Pero eso es una decisión personal. Porque así como decidió apartarse de la fe, así también la persona decide regresar. Y para que no vuelva a ceder ante esas inclinaciones que constantemente lo están arrastrando al mal, necesita renovar su relación con el Señor. El bautismo es simplemente un símbolo, pero su relación es una experiencia única que debe vivir todos los días, su relación con Dios. Y Jesús dice, el que está lavado, que pudiéramos decir el que está bautizado, no necesita sino lavarse los pies, porque sus errores le han ensuciado parte de su vida. Sin embargo, está todo limpio, porque está convencido que necesita depender de Dios. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Evidentemente hablando de Judas, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa para continuar con la cena, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Los unos a los otros deben hacer ese rito de humildad. Háganlo. O sea, esto es una orden divina. Háganlo entre hermanos. Yo he asistido a iglesias donde hacen el rito de humildad. Hay otras que no lo hacen. Yo digo que se debe seguir haciendo siempre y cuando se entienda lo que se está haciendo y se tome la actitud correcta. Si no hay la actitud correcta, mejor no lo hagan. Si no se entiende lo que están haciendo, mejor no lo hagan. Pero si quieren hacerlo, entiendan que es un rito simbólico que representa esa necesidad diaria que tenemos del Espíritu Santo. Como hermanos, ayudándonos unos a otros, entendiéndonos unos a otros, ser comprensivos con el hermano que cae en el error. Comprensivo no quiere decir que estamos apoyándole en la sinvergüenzura. Estamos diciendo que así como tú pudiste caer, yo también puedo caer en cualquier momento. Y estamos para ayudarnos a levantarnos. Entonces yo te ayudo a lavarte tus pies y tú me ayudas a lavarme mis pies y nos ayudamos mutuamente como hermanos de fe. Lávense los pies unos a otros. Entonces yo he ido a iglesias donde hacen el rito de humildad entre esposos. Yo pienso que eso no es humildad, a menos que estén peleados todos los días. Viene un conflicto marital constante. Debería ser entre hermanos que quizás pocas veces frecuentamos. Ahí está la verdadera humildad. Entre esposos no, esposos eso no es humildad. Eso es parte ya de la vida conyugal. Bueno, hay quienes le lavan los pies a sus padres. No está mal, porque es una señal de respeto. Y hay padres que le lavan los pies a sus hijos. Una manifestación de amor. Y entonces ahí está, quizás usted puede decir, bueno, ¿por qué entre esposos no? Bueno, porque se supone que los esposos deben constantemente tener en medio de las dificultades, esa conciliación diaria. Pero ya ahí queda a decisión personal. Yo simplemente doy mi criterio. Lo cierto es que Jesús dice, mira, lávense los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nuevamente el Señor está recalcando la importancia de que participemos del rito de humildad. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mira, hay que analizar bien este versículo. Mira lo que dice Jesús. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Pregunto, ¿Jesús eligió a Judas para que formara parte de los 12 discípulos? Por supuesto que sí. Y tenemos evidencia de los evangelios cuando está la lista de los 12 escogidos por Jesús. Jesús pasó toda la noche anterior, antes de seleccionar de entre todas las personas que le seguían a 12, a quienes iba a enviar como apóstoles. ¿Sabía Jesús desde el principio que Judas le iba a traicionar? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué lo eligió? Porque Jesús quería transformar el corazón de Judas. Y hay quienes han llegado a pensar que cuando Jesús habló con alguien que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hay quienes han llegado a pensar que esa persona que escuchó esas palabras de Jesús fue Judas. Entonces Jesús sabía que si Judas se dejaba transformar, iba a ser un gran instrumento para la obra encomendada. No estaba Judas predestinado a entregar a su maestro. No estaba Judas predestinado a traicionar a Jesús. No fue que Jesús dijo, este es el que me va a traicionar, vamos a meterlo aquí en la lista de los 12. Jesús sabía que le iba a traicionar porque conocía la actitud de Judas y sabía que se iba a dejar llevar por el interés material y que era un candidato a dejarse influenciar por el diablo. Pero cuando Jesús dice, mas para que se cumpla la escritura, ¿a qué escritura nos estamos refiriendo? ¿A qué escritura? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿A qué escritura se está refiriendo? Evidentemente al Antiguo Testamento. Evidentemente al Génesis. Por supuesto que aquí está la referencia de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en calcañar. Satanás obró en Judas y Judas se dejó influenciar. Jesús quiso obrar en Judas, pero Judas confió en sí mismo. Y ya a esta altura de jueves por la noche, ya Judas había pactado con los fariseos para entregar a Jesús. Y estaba allí, comiendo con el maestro en esa noche, escuchando las palabras de Cristo. Jesús le lavó los pies a Judas. Hizo todo lo posible e incluso cuando Judas le traicionó, que le da el beso, con expresión de tristeza, el Señor Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La misma mirada que el Señor posó sobre Pedro cuando Pedro le traicionó, es la misma mirada que posó en Judas. Judas se dejó llevar por el remordimiento y Pedro por el arrepentimiento. Los dos tenían las mismas posibilidades, pero las actitudes fueron diferentes. Dice el versículo número 19, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. El que a mí me recibe, recibe al que me envió, hablando del Padre. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está hablando de la traición de Judas, aún intentando Jesús cambiar a este discípulo, pero ya prácticamente había llegado al punto sin retorno para él. Él dijo, ya di mi palabra, ya tengo que cumplir.
¿Pudo haberse retractado? Por supuesto que sí. Jesús está conmovido. Esta expresión de estar conmovido es la misma que leímos en la tumba de Lázaro. Me preguntaron por qué Jesús llora y se conmueve si iba a resucitar a Lázaro. Pero no era por Lázaro que Jesús estaba conmovido, era por las personas que estaban a su alrededor. Porque así como había personas tristes, habían personas también que estaban buscando la manera de entrampar a Cristo. Entonces Jesús está conmovido. Esta expresión es, un sentimiento humano, donde Juan nos reitera que aunque Jesús es Dios al 100%, es humano al 100%. Tomó la naturaleza humana y entiende al ser humano. Y Jesús sintió el dolor de la traición como ser humano. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿de quién hablará? Imagínate, ellos ni siquiera sabían. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Que Pedro le dice, mira Juan, pregúntale al maestro. No fue Pedro capaz de decir, Señor, ¿quién? Sino, Juan, pregúntale al maestro. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diese el pan mojado, aquel es. Y Judas, en su maquinación y viendo cómo iba a ser para entregar a Jesús, ni siquiera escuchó lo que Jesús estaba hablando y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Ya había entrado en él. Ya había entrado desde hace rato. Ya Satanás estaba orando en Judas. No es una cuestión de que lo posesiona, ¿no? No es una cuestión de que Judas comenzó a dar espumarajos o revolcarse en el piso como los endemoniados. Judas estaba endemoniado, pero no era un endemoniado de esos que se manifiestan exteriormente, sino que son esos endemoniados pasivos que tienen actitudes contrarias a la voluntad del Señor. Pero eso fue la decisión de Judas. No fue que Satanás lo obligó. Satanás lo instó, pero Judas decidió. Lo mismo sucede con nosotros el día de hoy. Entonces no fue que entró en ese momento, es que ya Satanás estaba obrando en él. Judas se deja influenciar, como ya tomó la decisión, entonces él arranca a hacer lo que tenía que hacer. Sale a lo que tiene que hacer, o lo que consideraba él que tenía que hacer porque había dado su palabra a los fariseos. Y no olvidemos lo que yo he venido compartiendo en otras ocasiones. El hecho de que Judas llegó a pensar que Jesús podía liberarse de las manos de quienes le iban a capturar. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya tú decidiste, pues hazlo. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa porque era el tesorero de los apóstoles, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Mira, nosotros vivimos en una época donde hay muchos mensajes pseudobíblicos que no tienen fundamento en la escritura, y hay quienes dicen que Judas y Jesús se habían puesto de acuerdo para hacer todo eso. Yo no creo que Jesús se haya puesto de acuerdo con Judas para que le traicionara. Fue una decisión personal de Judas. No, es que esa era la misión de Judas. No, es que eso tenía que pasar porque tenía que pasar. Mira, sabemos por la revelación de Isaías 53 que el Mesías iba a venir como siervo sufriente y que iba a padecer, pero no era la manera. No era la manera. No era la forma. Se pierde una vida, la vida de Judas, por cumplir una misión. Si Jesús dijo, yo he venido a salvar al mundo, no a que el mundo se pierda. Versículo número 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, ya era de noche. Entonces cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, porque se va a pagar el precio del pecado de la humanidad. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Parece un juego de palabras para decir, mira, la voluntad del Señor
es salvar al ser humano, y esa es la gloria de Dios. Demostrar que Dios es justo. Hijitos, dijo Jesús, aún estaré con vosotros un poco. Allí en la mesa están hablando y Jesús le está instruyendo. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿A dónde iba Jesús? A la presencia directa del Padre. Pasaba por la cruz. Los discípulos no iban a morir en ese momento, no iban a pagar el precio del pecado de la humanidad, porque el ser humano no puede pagar por el ser humano. Jesús paga el precio del pecado de la humanidad, va a la tumba, permanece en la tumba 3 días, viernes, sábado y domingo, parte del viernes, todo el sábado, parte del domingo. Yo no sé, alguien parece que escuchó mal y asumió que yo dije que Jesús había muerto el martes. Yo nunca he dicho eso. Jesús muere el viernes en la tarde, pasa parte del viernes en la tumba, sábado pasa en la tumba completo, parte del domingo en la tumba. No fue que bajó a ningún lado, a la tumba. Yo no sé de dónde sacan eso de que Jesús se fue al infierno. No sé, agarra una cita de Pablo descontextualizada. Y después sube al Padre para ratificar que su obra fue aceptada. Baja de nuevo y pasa 40 días con los discípulos. Y vuelve a subir glorificado. Y el día de hoy está como nuestro intercesor delante del Padre. Por el momento nosotros no podemos estar allí. Entonces Jesús dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Sin embargo, dice el versículo 34, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? A ver, ¿qué es lo nuevo en este mandamiento? ¿Ustedes ven algo nuevo ahí? Ahí dice que os améis unos a otros. Que yo sepa, en el Antiguo Testamento encontramos la expresión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy? Que yo sepa, de los 10 mandamientos, 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Honra padre y madre. No mates. Matar no implica solo quitar la vida a alguien, implica también ofender. Hacer sentir mal a otras personas es como si lo estuviéramos matando. No cometas adulterio, que tiene que ver con el respeto a la relación matrimonial o a los sentimientos. No levantes falsos testimonios contra tu prójimo, porque eso es una mentira que daña la reputación de una persona. No codiciar ni la casa, ni la mujer, ni el buey, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. No robes. Eso es respeto a nuestros semejantes. Eso es sentir amor hacia quienes están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo es que Jesús ahora viene a decir, un nuevo mandamiento os doy? Y muchas personas lo interpretan de esa manera. Muchas personas interpretan que un nuevo mandamiento echa por tierra los 10 anteriores. Porque dicen, no, es que con amarnos unos a otros, evidentemente no matamos, evidentemente no robamos, evidentemente no adulteramos ni codiciamos. Eso está claro. Y esa parte está bien. Lo que no está bien es pensar que los 10 mandamientos quedan abolidos porque Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Si al caso vamos a Jesús el día martes, antes de la crucifixión, le preguntan, Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de todos? Y Jesús dice, amar a Dios de todo corazón, de toda alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que le pregunta le dice, Señor, tienes razón, bien has dicho. Y en otra ocasión le preguntan a Jesús, Señor, ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Como queriendo decir, el prójimo no es solamente el que tú conoces. El prójimo no solamente es tu amigo o un familiar. El prójimo es cualquier persona. Entonces, teniendo toda esa información, podemos concluir que cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, era que ellos debían amar a todas las personas, fueran judíos o fueran extranjeros. Porque en la mente de un israelita del primer siglo, los judíos eran hijos de Dios y el resto eran animales inmundos. ¿Ustedes se acuerdan la historia de la mujer cananea que llega
gritándole a Jesús misericordia por su hija que estaba enferma. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le responde como hubiese respondido cualquier israelita judío. No es bueno dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Porque el concepto popular era que toda persona que no fuera de Israel era un animal inmundo. Y me llama la atención que Jesús le diga a los discípulos, especialmente a Pedro, le diga: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Resulta que en el capítulo número 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene hambre, está en una terraza, tiene hambre y está reflexionando, pero tiene hambre. Y en visión el Señor le muestra un lienzo lleno de animales. Pero no cualquier animal, no es que había una vaca o había un chivo o había una ovejita. No, había toda clase de animales inmundos. Aves de rapiña, reptiles y cuadrúpedos. Y Pedro escucha una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se sorprende de la declaración del Señor porque dice: Señor, yo nunca he comido animal inmundo, entonces no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y la visión se repitió varias veces. Y Pedro reflexionaba sobre qué me quiere decir el Señor con esto. Mientras Pedro está reflexionando, llega alguien y dice: Pedro, te buscan porque hay alguien que se llama Cornelio, que es un extranjero, que dice que tuvo una revelación del Señor, que tú le ibas a ir a dar un mensaje. Y no era la costumbre de que los judíos y los gentiles se relacionaran. Y Pedro tiene que ir con testigos para que vean lo que Pedro va a hacer. Y cuando Pedro ve el deseo de las personas que eran extranjeros de conocer las revelaciones del Señor, de que le hablaran de Jesús, Pedro dice: ahora entiendo lo que Jesús me dijo. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Se está refiriendo a las personas. Entonces, cuando Cristo dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, está incluyendo a los extranjeros. No se amen entre ustedes los judíos o los israelitas o quienes dicen formar parte del pueblo de Dios. Amemos a todas las personas. Respetemos a todas las personas. Porque con el sacrificio de Cristo, cualquier persona en este planeta, sea quien sea, es un candidato para el reino de los cielos. Entonces, el nuevo mandamiento implica que este mensaje no se le puede cohibir a nadie. Que no debemos hacer acepción de personas. Todos son tan merecedores de este mensaje como tú y yo. Entonces no es un nuevo mandamiento, es el mismo mandamiento que Israel lamentablemente no cumplió. Porque Israel debió haber sido una luz al mundo. Israel debió haber sido una bendición para todas las familias de la tierra. Pero ¿qué hizo Israel? Vamos a estar claros, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se encerraron en sí mismos. Nosotros y ustedes verán qué hacen con su vida. Y hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tú y yo, como remanente fiel, que guarda los mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesucristo, tenemos que testificar a otras personas lo que Dios ha hecho por nosotros, la experiencia de ese nuevo nacimiento, ese bautismo del Espíritu Santo. Toda persona es candidato para el reino de los cielos. Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto incluye a todo el mundo, no solamente los de Israel. Tú hablas con un israelita el día de hoy y ellos pueden hablar contigo, pero no te consideran parte de su familia espiritual. Entonces lo que quiere decir que no han experimentado un nuevo nacimiento. Versículo número 35. En esta nueva manifestación, esta actitud hacia los demás, las personas conocerán de verdad que ustedes son mis discípulos, dijo Jesús. Si tuvieres amor los unos por los otros, sea quien sea. Quiero aclarar que en ninguna parte Jesús está diciendo que los mandamientos anteriores están abolidos. Esta es una nueva perspectiva. Más que un nuevo mandamiento, es una nueva perspectiva del mandamiento. Una nueva actitud ante las declaraciones del Señor que antes habían estado escritas o que siempre han estado escritas. Versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora. Todavía no. Vuestro tiempo no ha llegado, el mío ya llegó. El de ustedes llegará. Ustedes me seguirán después.
O sea, que ellos podían también dar su vida por la fidelidad a las revelaciones del Señor. De hecho, la tradición dice que a Pedro lo crucificaron de cabeza, porque él no se sintió digno de ser crucificado normal, porque así crucificaron a su Señor. Y la historia muestra que muchos de los apóstoles y gran cantidad de cristianos fueron martirizados en los primeros 3 siglos, por su fidelidad a lo que el Señor les había declarado y lo que habían aceptado por fe. Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, ahora. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago tú ahorita no lo entiendes. Entonces Jesús le dijo: mira, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hoy, esa misma noche. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Yo te digo, tú me vas a negar. Jesús conoce lo profundo del corazón de todas sus criaturas. Él sabe quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras deficiencias. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar si nos ponemos en sus manos. A veces somos autosuficientes, orgullosos. Judas se llenó de orgullo, porque Judas había dado su palabra de entregar a Jesús y no se retractó de ella, sabiendo que estaba haciendo mal. Pedro se llenó de orgullo porque él no quería que el Señor como maestro se postrara a lavar los pies de los discípulos. A veces nosotros también somos orgullosos y por eso somos clasistas, por eso hacemos acepción de personas, por eso nos gusta saber de qué religión es uno y de qué es otro para saber si podemos hablar con ellos o no. No veamos a las personas con esa cantidad de divisiones que nosotros mismos nos hemos creado, porque todos somos seres humanos, todos vivimos en este mismo planeta, en estas mismas circunstancias. Quizás a algunos nos ha ido económicamente peor que otros. Quizás nuestro físico se ha deteriorado más rápido que de otros. Quizás porque no teníamos ese conocimiento que ahora tenemos y por eso fuimos malos administradores o no cuidamos adecuadamente nuestro cuerpo. Pero si en este momento estamos vivos, si en este momento estamos escuchando este mensaje, si en este momento tenemos la oportunidad de entender la voluntad del Señor, para ti y para mí aún hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. El Señor nos ha dado una nueva perspectiva de la obediencia a sus mandamientos y amémonos unos a otros. Para mí, hermano, para mí lo más importante en este momento es que tú puedas comprender la revelación del Señor. Para mí las personas más importantes en este mundo evidentemente son mi familia. Pero ustedes también forman parte de mi familia, una familia espiritual. Y cuán bonito será poder estar todos juntos en la patria celestial. Por eso no me importa a qué religión asistas tú, a qué iglesia, a qué denominación o qué creencias tengas en este momento. Si estás tomando tiempo para estudiar la Biblia, el Señor transformará tu mente, guiará tus pensamientos, hará una reforma en tu conducta. Y antes de que el Señor se manifieste en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya habrás experimentado la santificación por el poder transformador del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo hablaremos en el próximo capítulo. Por ahora hemos llegado al final de este mensaje, un mensaje que fortalece nuestra fe como hermanos y nos hace vivir con esperanza, esa bendita esperanza de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos.